Dios le bendiga en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios y damos a todos la bienvenida a este programa. Vamos a estar en esta noche compartiendo el módulo 16 de esta formación, Escuela de Formación Bíblica, y estamos desarrollando, colocando el buen fundamento, una serie de enseñanzas que están diseñadas para que usted tenga una formación en el Señor que sea fundamental para su crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor a todos aquellos que cada lunes nos acompañan para que estemos revisando las Escrituras, lo que nos enseña la palabra de Dios, y sobre todo todas aquellas cosas que tienen que ver con esa estabilidad espiritual, que tienen que ver con las bases sólidas de un evangelio que funciona, de un evangelio que nos coloca en la posición que como hijos de Dios debemos tener para mantenernos. Recuerde que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos de maldad, de desviación, y hoy más que nunca los creyentes tienen que estar afirmados en la palabra del Señor. Es muy fácil que una persona que no tenga un buen fundamento pueda ser movida de su manera de pensar conforme a las Escrituras. Pero si usted tiene una buena formación y tiene unos conceptos sólidos, te va a servir para mantenerte y para ayudar a otros a que se mantengan en el camino de vida, el camino de la bendición. Así que damos gracias a Dios por todos aquellos que hoy se conectan. Vamos a estar compartiendo esta transmisión. Necesitamos llegar a más personas para que puedan también compartir y recibir con nosotros esto que Dios tiene para nosotros en este día. Es una bendición. Esta palabra que vamos a compartir en este día le sirve a aquellos que están empezando en el camino y le sirve a aquellos que ya están en la senda del Señor para que se afiancen. Y para aquellos que ya son diestros, esto le va a recordar la palabra y les va a despertar a esa necesidad de llevar esa formación adecuada, genuina, que necesita el pueblo de Dios en este tiempo. Así que vamos a dar inicio en esta hora a este módulo. Vamos a mirar este módulo en esta hora. Vamos a estar orándole al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por cada persona que hoy ha de estar conectándose, que va a recibir esta palabra, que ha dedicado este tiempo, Señor, en su vida personal para tener este encuentro contigo, con tu palabra, para que podamos gozar de este tiempo en las cosas de nuestro Dios. Es necesario que tomemos tiempo para estar en las cosas del Señor. Esto nos va a ayudar en nuestra fortaleza espiritual, nos va a ayudar a vencer cada desafío que se nos presente en nuestra vida. Por eso estamos rogando al Señor que en esta hora Él sea trayendo revelación, fortaleza en nuestra vida y sobre todo que nos dé un espíritu enseñable, que nuestro corazón reciba la palabra del Señor y esa palabra nos sirva a nosotros para afianzarnos en el camino de vida, en el camino de salvación, camino de vida eterna. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que empecemos con este módulo, el módulo número 16, llamados a ser bautizados. Quizá muchos se preguntan por qué este tema de ser bautizados. De pronto alguno dirá, ya yo fui bautizado, yo sé lo que es el bautismo, pero cuando entremos en la profundidad de estos textos bíblicos, va a haber un despertar en nuestra vida, va a haber una revelación, un conocimiento que nos va a llevar a una meditación profunda acerca de la palabra. Yo siempre que hablo del bautismo, siempre traigo a colación el pasaje bíblico donde Felipe estaba compartiendo con el eunuco el evangelio, y de repente llegaron a un espacio donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que enseguida bajaron y fue bautizado. Y la pregunta que yo siempre me hice fue:
por qué el eunuco tenía expectativa de bautismo, por qué tenía ese afán, digamos, de ser bautizado, por qué la inquietud profunda por el bautismo, lo cual de pronto hoy difícilmente lo vemos en una persona. Pero si usted va al contexto y lee el pasaje, va a entender y va a meditar y va a reflexionar que había algo muy importante que había en la enseñanza que estaba recibiendo el eunuco para tomar la decisión de bautizarse. Y la acción de Felipe es todavía más impactante, porque no hubo un curso bautismal, no hubo un tiempo de preparación para el bautismo, no hubo convocatoria de bautismo, buscar a otras personas para que juntos fuéramos al ritual del bautismo. Entonces llama la atención ese pasaje, y sé que usted lo ha leído y quizá ha pasado de largo por el pasaje, pero si usted empieza a analizar, a meditar en ese pasaje y en esa circunstancia específica, le van a inquietar, le van a llegar muchas inquietudes y muchas preguntas, como las preguntas que yo me hice en mi tiempo. Yo me dije, ¿por qué este eunuco, después de haber escuchado la predicación, tenía deseo ardiente de bautismo? ¿Qué fue lo que le enseñaron que de pronto hoy no lo estamos enseñando, y que este hombre anheló de una manera profunda su bautismo? Y también la acción de Felipe de proceder. Quizá en este tiempo le diríamos a esa persona, no, todavía no son fechas de bautismo en nuestra iglesia, hay que esperar que se programen, quizá el mes que viene, o quizá cuando tú termines el curso bautismal, te vamos a bautizar, pero todavía no es el tiempo. Así que no te apresures, no estés afanado, porque las cosas no son con afán. No fue la actitud de Felipe. Felipe dice que descendió y le bautizó. Entonces esas son inquietudes que tienen mucho que ver con la doctrina, que tienen mucho que ver con los hábitos de nuestra religión. Y estos hábitos, pues, siendo así, imagínense que gran cantidad de personas tuvieran el impacto que tuvo el eunuco de ese compartir de la palabra, y muchos salían corriendo a buscar el bautismo. Pero hoy no, hoy es algo pasivo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es pasivo el deseo del bautismo y el proceder a bautizar también de parte de la iglesia? Entonces son preguntas que evidentemente tienen respuestas, y una de las respuestas que encontramos es que había una información del bautismo que hoy no conocemos. Hoy el bautismo se convierte en un ritual de la congregación, pero no se enseña por qué bautizarse, cuál es el contenido del bautismo. Y vamos a ver lo que hoy, pues, el tiempo que tenemos disponible, vamos a hablar acerca a grosso modo del tema, porque el tema es demasiado profundo para que lo tratemos solamente en el día de hoy. Pero esto es una manera de que usted vaya comprendiendo la profundidad de las Escrituras. Entonces, llamados a ser bautizados. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo. Evidentemente, todo esto en el marco del bautismo. La autoridad de Cristo. Vamos a hablar acerca de esa autoridad de Cristo para discipular. Vamos a hablar del significado aquí de bautizándolos. ¿Qué significa nombre? ¿Por qué el nombre? Porque el texto que vamos a usar dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa nombre? Y vamos a ver lo que es el bautismo según Mateo 28, 19. Y por último vamos a dejar una reflexión para que usted reflexione acerca del texto que vamos a usar al final de este tiempo que vamos a tener aquí. De tal manera que
vamos a dar inicio. Gloria a Dios. La autoridad de Cristo. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo y todo esto en el marco de lo que es el bautismo, el discipulado. ¿Por qué es importante esa autoridad de Cristo? Vamos a leer el texto que tenemos aquí. Mateo 28, 16 al 18 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que tenemos que entender nosotros es la importancia de la autoridad de Cristo para este proceso del bautismo y que implica básicamente lo que es el discipulado. Ya va a entender más ahora que entremos en más profundidad en el tema, pero quiero que vaya mirando con expectativa esta declaración de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló. ¿A quiénes les habló? A los discípulos. Y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fue un momento crucial en el ministerio de la iglesia, en la cual el Señor declaró que había recibido todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos que entender que este evangelio que tenemos está enmarcado en el poder de Dios, en la autoridad de nuestro Dios. Sin el poder de Cristo, nosotros no podemos hacer ni la obra del Señor, ni mantener la vida espiritual que Dios demanda para nosotros. Entonces es muy importante en estas bases que estamos colocando en usted cada lunes, que pueda reconocer la autoridad y el poder de Cristo. Y sin este poder de Cristo, el Señor no hubiera podido comisionar a la iglesia. Entonces, si usted es el lector de la Escritura, va a entender que esta secuencia de textos y lo que enmarca este texto, el contexto de esta narrativa que estamos haciendo, está enmarcada en el llamado y en el envío de los discípulos a hacer el trabajo ministerial en la tierra. Entonces es importante reconocer que sin el poder y la autoridad de Cristo, la iglesia no puede caminar, no puede funcionar. Es más, nosotros no tendríamos vida espiritual. Sin la autoridad y el poder de Cristo, nosotros no podíamos siquiera elevar oraciones a Dios. Entonces es necesario para el desempeño, el buen funcionamiento de la iglesia de Jesucristo, que contemos con el poder y la autoridad del Señor. Sin eso estamos totalmente perdidos. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y esto se especifica más en esta autoridad que le fue dada. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, en el ámbito celestial y terrenal, Jesús recibió poder y autoridad. Ok. ¿Y para qué el poder y la autoridad? Vamos a mirar lo que dice este texto. El verso siguiente dice: por tanto. Entonces es necesario que usted pueda analizar el verso anterior con el presente. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí queda aún más claro la palabra por tanto.
O sea, como tengo autoridad, como ahora tengo el poder, entonces ustedes van a quedar habilitados para ser discípulos. Eso significa que con el poder de Cristo es que usted y yo podemos hacer discípulos. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces Jesús estaba esperando esa investidura de poder y autoridad para poder enviar a los discípulos. Entonces, sin el poder de Cristo no podemos hacer discípulos. Lamentablemente hoy estos conceptos están totalmente sacados de nuestro argot, de nuestra vida cristiana, en la cual hoy el discipulado se convierte en un ritual, se convierte en una tarea más, se convierte en un esquema de una iglesia, en una forma rutinaria de hacer la obra de Dios. Pero si usted mira lo que dice esta escritura, Jesús hablando acerca del poder que había recibido, y con el poder que recibió, entonces pudo exclamar, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces este texto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Aquí la palabra id, que en el original es yendo, dice hacer discípulos. Entonces lo que el Señor está diciendo, que he recibido poder y autoridad y lo delego a ustedes para que entonces puedan hacer la obra. Y aquí está pues la gran comisión. Aquí está el mandato por excelencia del Evangelio de hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es muy importante entender que sin ese poder en nosotros no podemos llevar un evangelio de autoridad, un evangelio que realmente transforme y cambie a las personas. Porque para que discipulemos a alguien tiene que intervenir el poder de Dios. Porque el discipulado es una renovación de la mentalidad, del espíritu, del alma de la persona que está pues sumido en la corriente de este mundo. Y se necesita un poder superior para sacar a las personas de esa condición, de esa vida totalmente natural, vacía, hueca, que no tiene poder ni autoridad. Entonces el discipulado es más que enseñar la teología bíblica. El discipulado es más que enseñar lecciones de los textos bíblicos. El discipulado es una transformación, es hacer que esas personas sean discípulos de Cristo, es seguidores de Cristo. Y seguidor de Cristo es aquel que sigue las pisadas del Señor. Se convierte en alguien que tiene una personalidad que se compagina con la personalidad de Cristo. Entonces el discípulo es alguien que trasciende en su vida espiritual y que busca siempre obedecer al Señor, caminar conforme a esa verdad de Dios. Si nos preguntamos, ¿estamos haciendo discípulos? Quizás estamos haciendo religiosos. Quizás estamos logrando que las personas se queden en las congregaciones. Pero eso no es hacer discípulos. El discípulo es aquel que sigue a su Señor, aquel que sigue el ejemplo de Cristo. Y eso pues está distando mucho de la vida espiritual de la iglesia en este tiempo. Porque la vida cristiana en este tiempo está cada día alejándose más del Señor. Entonces, ¿qué está hablando Dios a través de esta palabra? Que nosotros entendamos que sin el poder de Cristo, sin la fuerza del cielo, no podemos transformar la vida de las personas. Hay gente que está luchando cada día para que alguien sea cristiano. Quizá nosotros estamos luchando para que otros conozcan el camino. Y como no lo hacemos como debe hacerse, lo convertimos en alguien más
que toma el hábito de congregarse, pero no experimenta la transformación que tiene que experimentar. Por eso es que estamos viendo que aún dentro de la congregación estamos viendo corrupción, estamos viendo pecado, estamos viendo desviaciones. Entonces de todo estamos encontrando. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del fundamento de la palabra, de hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con la autoridad de Cristo. Por eso él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Necesitamos de esa investidura de poder. Por eso el Señor les habló a los discípulos y les dijo que lo esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Entonces, con este revestimiento del poder de Dios, fueron entonces enviados, y por eso transformaron regiones enteras por el poder de Cristo en su vida. Y una de las personas esta que fue transformada por el poder de Cristo fue Felipe. Mira la experiencia que tuvo con el eunuco, una palabra poderosa que le estaba hablando acerca de la salvación, que lo indujo a anhelar de una forma ardiente el bautismo en agua. Y fueron y le bautizó. Entonces todo esto es para que usted entienda la importancia que tiene la autoridad de Cristo en este tema de hacer discípulos. Y dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa aquí en este texto que hemos leído, bautizándolos? Entonces vamos a analizar un poco. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que reflexionemos acerca de esta declaración del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted es una persona que entiende bien la gramática, fácilmente puede entender que este bautismo está directamente relacionado, o este discipulado, con el bautismo. Dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces el bautismo es un ingrediente fundamental en el discipulado. El bautismo es fundamental en el discipulado. Entonces, de pronto usted se pregunta: ¿pero qué relación tiene el hecho de hacer un discípulo con el bautismo? ¿Cuál es la conexión que hay? Entonces, si usted nota, es que el bautismo es el camino del discipulado. Pero no mire el bautismo como tradicionalmente lo estamos mirando nosotros. Por eso es que hay que mirar qué significa ahí la palabra bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclusive hay gente que dice: no, es que nomás hay que bautizar en el nombre del Padre. Otros dicen bautizar en el nombre de Jesús. Pero usted mire lo que dice la Escritura. Analice bien el texto. Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la acción de bautizar está implícitamente llevando al discipulado. ¿Y de qué manera? ¿Ok? ¿De qué manera este bautismo está implicando el discipulado o la formación? Entonces, la pregunta: cuando bautizamos, ¿en qué estamos nosotros discipulando? Obviamente, si usted analiza el origen de esta palabra, bautizándolos,
bautizar, la palabra bautizar, que es bautizar, que en sus orígenes es sumergir. Entonces, bautizar es sumergir. Entonces, ya analizando el texto, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si miramos que bautizar es sumergir, entonces discipulamos sumergiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto implica que la función nuestra como líderes espirituales es sumergir a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que puedan ser los discípulos que Cristo anhela y desea. Entonces tenemos que entender este proceso de sumergir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted empieza a mirar lo que es el bautismo, sí, nosotros hemos sido bautizados en agua, usted ha sido bautizado en agua, y cuando a usted le enseñan acerca del bautismo, le enseñan es que usted está muriendo para el mundo y que sepulta los pecados en el fondo de las aguas y respira con una nueva conciencia para Dios. Eso es lo que a uno le enseña básicamente lo que es bautismo en agua. Morir para el mundo, vivir para Dios. Pero eso es mucho más profundo. Es cierto esa verdad, pero no se nos explica esa verdad. Entonces lo que está significando este bautismo es que nosotros morimos realmente para el mundo, vivimos para Dios. Y ese bautismo en agua es una experiencia física que debería tener un efecto en nuestra vida espiritual. Y le pongo un ejemplo que yo siempre coloco, que encontré, que Dios me habló, un ejemplo bíblico. Cuando el Señor le apareció a Abraham, que Abraham estaba en la tienda y Dios le dio la promesa, le dijo, sal de la tienda y mira al cielo y cuenta las estrellas. Y él empezó a contar las estrellas y él no pudo contar las estrellas porque eran demasiadas. Entonces Abraham le dijo que no podía contarlas. Entonces Dios le dijo, así será tu descendencia, que no va a poder ser contada. Esta experiencia que Dios lo saca de la tienda y lo lleva a mirar al firmamento, produjo en él una manera de entender la revelación de la promesa que Dios le estaba dando. Que su descendencia iba a ser innumerable. Entonces un hecho físico de una experiencia de mirar al cielo y tratar de contar las estrellas impactó en su vida para tener una revelación de lo que era la magnitud de su descendencia. Entonces un hecho físico como mirar al cielo lo usó el Señor para darle una enseñanza, una revelación. Lo mismo el bautismo en agua. Tenemos que entender, y usted tiene que llevar a la persona en la formación acerca del bautismo en agua, lo que va a implicar que va a ser transformado por el poder de Dios, que va a tener una experiencia que no es la que te va a dar la transformación, sino que te va a ayudar a tener la revelación de morir para el mundo y vivir para Dios. Esto es sumergir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta enseñanza que Felipe le está dando al eunuco, el eunuco captó la idea de lo que era ser bautizado y él dijo, yo quiero vivir la experiencia de ser sumergido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fíjese lo grande que es esta revelación de ser sumergidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una cosa gloriosa, poderosa, que vamos a tratar de entender un poquito más en esta noche. Así que de este texto que estamos leyendo, nos queda aquí que es el nombre. O sea, sumergiéndolos en el nombre del Padre.
Y usted, lo que pasa es que muchas veces nosotros leemos y no analizamos lo que leemos. Ahí dice sumergir en el nombre del Padre. Entonces, lo hemos tomado como que cuando voy a bautizar, voy a decir, te lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es verdad, pero significa más que esa declaración. Significa realmente un hecho muy profundo que hemos pasado por alto por mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa aquí nombre? ¿Qué significa nombre en este texto que estamos hablando? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya entendemos que es sumergir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa sumergir en el nombre del Padre? Entonces vamos a ver qué significa nombre. En diccionario corriente, nombre común, el que se aplica a personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase, especie o familia, significando su naturaleza o sus cualidades. Por ejemplo, naranja es un nombre común que se aplica a todos los objetos que poseen las propiedades de forma, color, olor, sabor, etcétera, que distinguen a una naranja de cualquier otra cosa. Entonces, nombre determina significado de la naturaleza o cualidad de algo o de alguien. Entonces, sumergir en el nombre es sumergir en la naturaleza, en la cualidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el texto da mucha más claridad. Es que al ser bautizados estamos sumergiendo en la misma naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es llevar a alguien a la revelación de quién es nuestro Padre Celestial, de quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sumergidos en la revelación de estas verdades, entonces eso nos ayuda a nosotros a entender nuestra naturaleza y entonces estamos siendo discipulados. O sea que nuestra vida va a tender a vivir la vida de Cristo. Ese es un discípulo del Señor. Alguien que guarda la fidelidad a la identidad de Cristo. Es alguien que se ha comprometido con un cambio radical en su vida para manifestar que Dios está en su vida, que ha sido totalmente cambiado, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, que hoy es una nueva creación, que hoy está aspirando a una nueva conciencia en Dios. Está siendo transformado por la gloria, por el poder de Dios en su vida. Porque alguien lo está sumergiendo en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una revelación de Dios para nuestra vida. Entonces dice, discipular a alguien no es otra cosa que llevarlo a una transformación del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene una experiencia poderosa con la naturaleza de Dios, que conoce quién es el Padre, esto es la identidad del Padre, te estás siendo sumergido en la identidad del Padre, entonces va a caminar conforme a lo que le están enseñando y esto le ayuda a mantener la vida que agrada a Dios. Esto es, se hace un discípulo de Cristo. Entonces, esto es bueno que usted pueda comprenderlo, pueda entender lo que nos habla esta palabra de Dios, porque eso nos va a abrir nuestra mentalidad a salir de la vida religiosa, que porque bautiza y dice, vamos a hacer el discipulado y tantos días para que aprenda, y después lo lleva, lo bautiza, y después esa persona se va de la iglesia y no sigue el camino. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios te manda. Lo hemos convertido todo en un ritualismo, y esto no es un ritualismo, es un acto espiritual muy poderoso. El bautismo es un acto espiritual muy poderoso que va a traer transformación y cambio en la vida de las personas. Entonces, incluso hay personas
que cuando son bautizadas en agua tienen una experiencia espiritual. Yo tuve una experiencia espiritual en mi bautismo, y hay mucha gente también, porque es más que un acto físico, es un acto espiritual muy poderoso, que cuando a ti se te enseña lo que es bautismo en agua, vas a tener una experiencia porque tienes la expectativa, la revelación de lo que está significando, que estás diciendo: con este acto estoy renunciando absolutamente a la vida pecaminosa y me estoy sumergiendo en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vida totalmente cambiada y renovada. Y eso es lo que a nosotros deberían enseñarnos acerca de estas poderosas verdades. Y aquí vamos a mirar, sumergir en la naturaleza, cualidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí estoy mostrándole a ustedes una idea, que cuando una persona es tomada y es sumergida en esa naturaleza, entonces va a estar bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ha sido bautizado, sumergido en el nombre, en la cualidad del Padre. Entonces, enseñemos a las personas quién es el Padre para nosotros. Reconocer que hay una paternidad, que hay alguien que está en nuestra vida, que está guardando nuestra vida, que está protegiendo nuestro ser. Que hay una verdad poderosa, que es la palabra de Dios. Bautizados en el Hijo, en la verdad de Dios y en el Espíritu Santo, para que usted entienda que tiene que mantener una relación a tal punto con el Espíritu Santo que le va a guiar a toda verdad. Esta vivencia, esta experiencia tiene que traer una renovación plena en tu vida, para que entonces puedas vivir esa plenitud de la gracia de Dios, para que entonces tu vida sea una vida consagrada, no para mostrar que tú eres un religioso, no, es para que tú vivas la verdad de la gracia de Dios, y tu vida entonces pueda ser una vida en descanso en Dios, en la expectativa en el Señor, en la fe, en la confianza en ese Dios poderoso que está sobre tu vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Y tengo una reflexión para usted, para que la analice en esta hora, una reflexión en este mismo ejercicio de la formación que estamos dando, para que usted tome nota de esto. Marcos 16, 14 al 16. Marcos, quiero que usted analice este texto bíblico. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que nosotros llamamos la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una palabra fuerte, una palabra fuerte, totalmente fuerte esa palabra. Yo quiero que usted hoy analice este texto, que mire bien este texto que estamos leyendo aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si nosotros le preguntamos a alguien acerca de este texto, hay gente que no tiene respuesta. Porque si usted le pregunta a alguien, bueno, aquí dice, lo que conocemos un poco de gramática, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Está diciendo que hay dos condiciones para la salvación: creer y ser bautizado. Y esto se ha convertido pues en debate, ¿no? Y la gente dice, pero el bautismo en agua no salva. Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces,
¿Qué responde usted? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, en primer lugar, hay que partir que la misma Biblia habla de las dos condiciones para salvación. Hay gente que creyó y se bautizaron y están en el mundo. No pueden ser salvos. Pero hay que entender un poco más el texto. El que creyere y fuere bautizado. Y cuando hablamos de este bautismo, estamos hablando de sumergir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ha creído y ha sido sumergida en Dios, está completamente en Dios, recibe salvación. Entonces, el asunto está en que tenemos que reconocer lo que enseña la palabra de Dios y no continuar con las cosas vanas religiosas que nos ha enseñado, que no nos ayudan a vivir la plenitud de lo que demanda Dios en su palabra. Entonces, lastimosamente, tenemos que decir que hay gente que no vive lo que dice la palabra de Dios. Y todos los días repiten lo que dice la Biblia, pero no viven lo que dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es una verdad poderosa. Pero ahí no se refiere literalmente a bautismo en agua. Se refiere a ser sumergido en Dios. Sumergido en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ha creído la palabra y cuando usted vive la plenitud de la vida de Dios, de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted es un ser totalmente transformado y cambiado por la gloria y por el poder de Dios. Entonces se va a levantar en la autoridad de Cristo porque ha conocido a Cristo. Se va a levantar en la autoridad del Padre porque conoce al Padre. Y va a caminar bajo la guía del Espíritu Santo porque ha conocido al Espíritu Santo. Entonces necesitamos sumirnos en esta verdad. Necesitamos tomar estas verdades bíblicas y hacerlas vivas en nuestra vida. Una transformación, un cambio, una renovación poderosa en Dios para que entonces su vida, mi vida, pueda ser transformada. Entonces espero que con esto que hemos compartido en el día de hoy te sirva para entender lo que es el bautismo, lo que es este discipulado, lo que es entender lo que Dios determina para nosotros, porque el propósito de Dios es la salvación de los suyos. Así que con esta verdad espero que le haya servido y que tenga un buen fundamento en su vida cristiana. Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo lunes con una entrega más de este curso de Colocando el Buen Fundamento. Muchas bendiciones a todos.